El Colegio Eucarístico de Manga indiscutiblemente ha sido una de las instituciones de educación femenina con más trascendencia en la ciudad de Cartagena. Olga Martínez, hija del profesor Martínez, Orlando Martínez, un emblemático histórico de la educación del departamento de Bolívar, fue alumna de todo el tiempo de esa institución educativa. Olga, buenas tardes. ¿Cuántos años hoy en enero del 2022? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación a este espacio pues maravilloso que tú tienes, en donde estás haciendo una recopilación de la historia de Cartagena. Te cuento, bueno, que mi padre, nosotros vivíamos en el edificio Ganen, en el centro de la ciudad, mi mamá Carmen Salugo, mi papá, mi hermana y yo, y allá habían unas niñas que estudiaban en el Eucarístico. El bus pasaba todos los días a las 6:30 de la mañana y las recogían. Mi mamá me bajaba a mí en esa época y me sentaba ahí a acompañarlas a ellas, a despedir a mi papá, que se iba a trabajar al Liceo de Bolívar, y me quedaba yo ahí esperando que el bus recogiera a las niñas. Cualquier día una de ellas, no recuerdo el nombre, le dice a mi mamá: Carmenza, ¿por qué no llevamos a Olga al colegio? Mi hermana tiene un año menos que yo, entonces la que fui primero fui yo. Y así fue, me invitó. Al día siguiente estuve en el colegio y llegué contenta. Mi mamá me dice que quedé maravillada. Mi papá me lleva al colegio y automáticamente él ingresa como docente al colegio eucarístico, y yo ingreso eso fue en el año 1975-76, ingresé a kinder. Hacíamos kinder, pre-kinder, y empezábamos toda la primaria y todo el bachillerato. Durante todo el tiempo, pues en el colegio, la educación se basa mucho de las hermanas eucarísticas, que en su religión todos los días era una ida a la capilla en el colegio viejo. En un principio estaba la edificación más antigua, que es la que está pegada a la iglesia de Manga, y posteriormente, mientras yo estuve en primaria, se hizo el colegio donde iba a pasar la gente a bachillerato, que todavía pues las dos edificaciones existen. Entonces yo ingreso al colegio anterior, que es el viejo, y ahí hice toda mi primaria. Dentro de las anécdotas más importantes que hay en el Eucarístico es que todos los días durante la primaria había que ir a rezar el rosario. Era una misa que se hacía todos los días temprano. Bueno, ¿cómo fue ese primer día como alumna en el colegio eucarístico? ¿Qué recuerda de esos primeros tiempos? Bueno, sabes que hay algo curioso. El colegio eucarístico tenía como un ayudante de las hermanas, que era el que abría la puerta, era el que estaba pendiente de los buses, que las niñas se bajaran, y era mudo. Entonces nosotros, yo no me acuerdo nunca del nombre de él, ni lo recuerdo, pero le decíamos, era el mudo, y él, a través de sus gestos, aprendimos a entender y a comunicarnos pues con él. Estaba yo muy pequeña, pero te puedo decir hoy que mis recuerdos, cuando yo cierro mis ojos, son el colegio, su patio. Ellos tienen un patio interno donde habían hay dos palos de mango, y eso eran con las hermanas: que no cojan los mangos, hay que dejar los árboles frutales que crezcan. Y es lo que yo más recuerdo, el patio del colegio. Además de eso, hay algo curioso. En un segundo o tercer piso, en un segundo piso está la capilla, una capilla lindísima que tiene el colegio, y salía uno de la capilla y había como una escalera interna que nos llevaba a un tercer piso, y era el cuarto de las hermanas. Eso fue durante toda la primaria, el querer uno llegar al cuarto de las hermanas a ver ellas cómo vivían, cómo dormían. Uno en esa época uno se imaginaba pues las hermanas, las monjas, se las imaginaban como, no sé, como una estructura diferente, o uno de niña pensaba que hasta que se transformaban cuando llegaban a sus habitaciones. Otro dato curioso es que cuando íbamos a misa, todos los días que nos llevaban al rosario, a rezarle a la Virgen, habían unos en los reclinatorios, se abrían y se cerraban, y prohibido abrir eso. Entonces siempre fue como la duda, ver qué había metido dentro de esos cajoncitos que están en los reclinatorios. Bueno, nombres de profesores que recuerde desde esos primeros tiempos el paso a través de la primaria, luego la secundaria.
Bueno, te cuento que en primaria todos los docentes fueron las monjas. Las monjas son las encargadas de dar, que daban las clases, eran las directoras del grupo y eran las que iban formando. La medida que uno llevaba como a cuarto, quinto de primaria, era que veía uno, pero eran mujeres, que eran las encargadas de darnos todo lo que eran como manualidades y cuestiones así. Ya cuando entró al bachillerato, pues tengo una anécdota muy buena con el profesor Arturo García. Él se burlaba mucho de mí, pues siempre fui muy mala para las matemáticas. Entonces él le daba se molestaba tanto ya porque yo no entendía, que al final ponía los números grandísimos del tamaño del tablero y me decía, ¿entendiste, Martínez? Y yo, pues sí, si entendió Martínez, entendió todo el curso. Entonces eso de las anécdotas como chéveres importantes allá que teníamos. Otra anécdota del colegio era, bueno, mi papá que me dio clase a mí durante en primaria, los primeros 3 años me dio clase y después los últimos años me dio clase a mí de educación física. Entonces, claro, la hija del profesor, él me hacía la fila por fuera para yo poder comprar primero que todo el mundo y eso le daba rabia a muchas de mis compañeras. Además que yo fui deportista, toda la vida practiqué tenis de mesa, entonces siempre tuve, y como mi papá era el profesor de educación física, siempre tuve como ese contacto con el deporte con él. Entonces éramos tirando balón todo el recreo y todo el tiempo que estuve yo en el colegio fue con el deporte que hacíamos. Otro de los docentes estaba el profesor Franceschi, estaba, que otro docente que recuerde, uno de español. Bueno, llegó cuando mi papá sale, llega un nuevo profesor de educación física simpaticísimo. Y eso nosotros éramos encantados con el docente, pero bueno, eso que ya uno que no pasa a ser más sino de un coqueteo de peladas con un docente de muchas, y hasta ahí llegó. Pero el colegio eucarístico fue un colegio que con el crecimiento mío o el paso durante el tiempo que estuve allá en primaria y bachillerato, fue como evolucionando. No había las bachilleratos, las hermanas vienen y crean el bachillerato y construyen en las instalaciones que están en este momento. Además, éramos terribles en ese colegio y el curso donde yo estaba también, eso del año, 2 años atrás y 2 años antes después de mi promoción, éramos terribles todas. Y había muchos pelados que se sentaban ahí en la puerta del colegio a esperarnos, a todas las que salíamos del colegio, y empezaba en esa época, en noviembre, la tiradera de buscapié. Y los tiraban dentro del salón y las monjas escandalizadas. Y por eso, en este momento, si uno pasa por el colegio eucarístico, ve unas mallas y son bien chiquiticas, precisamente para que eso no ocurra. Bueno, ¿qué podemos decir que le dejó la educación religiosa, la educación con las hermanas salvatorianas? No, ellas no son salvatorianas. No. Las hermanas eucarísticas, ellas no son salvatorianas. No recuerdo ahora la comunidad de ellas, pero salvatorianas no son. Bueno, la educación de ellas, la educación de unas hermanas, la educación religiosa es una educación maravillosa, porque a uno le crean muchas bases morales. Para nosotros fue, y para mi hermana, y para mí, y para todas mis amigas, que muchas mantengo en la actualidad contacto con ellas, fue una educación basada mucho en la religión y en los valores de familia. Ya tenían en cuenta mucho papá, mamá, hermanos, y las hermanas siempre pendientes de esas bases. Se metían hasta en los novios que las niñas podían tener o no podían tener, pero no era por metidas, que en ese momento uno lo veía así, sino en la medida que uno crece se da cuenta que es que el colegio como tal es un colegio que infunde esos valores para que en el futuro, como yo soy en este momento y muchas de mis amistades que estuvimos en el colegio, somos personas que podemos representar a una sociedad venida del Colegio Eucarístico de Manga. Bueno, de las monjas, ¿a quiénes recuerda? ¿Nombres, situaciones especiales que se hubieran presentado con ellas? Bueno, ahí está la madre Imelda. La madre Imelda, ella empezó como docente de religión, creo que después pasó de filosofía y ahora es rectora. Duró mucho tiempo de rectora en el colegio.
tengo entendido que hace como 6 años está de rectora aquí en Cartagena, no sé si ya la van trasladando, porque ellas duran un tiempo y después las pasan para otros eucarísticos. La madre Imelda, pues una madre muy recta, una madre muy protectora. Lo que pasa es que a veces, sabes, uno cuando está en el colegio, uno como no valora mucho el esfuerzo que ese tercero hace por uno, llámese docente, llámese religiosa. Entonces uno siempre la ve como fastidiosa y eso, pero cuando ya uno crece y se da cuenta que esas enseñanzas que nos dieron y esa guía fueron importantes para las mujeres que somos hoy en día, todas las que estudiamos en el colegio eucarístico. La madre Herminia, muchas docentes, muchas madres que fueron docentes. Yo me acuerdo, hay una en primaria que yo adoraba, la madre Hortensia, ella duró mucho tiempo con nosotros en primaria, como desde primero de primaria hasta cuarto, y eso fue una tragedia cuando nos separamos de la hermana. Pero allá las hermanas, la mayoría, o todas las hermanas, ser hermana, ser monja, como la gente le pueda decir, es una labor muy bonita, porque a pesar de la vestimenta y todo lo que ellos impactan ante un niño o ante un adolescente, son personas que van llevando más adelante a uno a que uno sea un buen ser humano para una sociedad, y que es la labor del eucarístico. Bueno, pilatunas con las monjas, ¿qué recuerda? Maldades de chiquillo que siempre pues aparecen en las instituciones educativas. Bueno, yo me acuerdo que yo pequeña, todos los 31 uno iba disfrazado allá al colegio. Y estaba yo en primaria y yo me disfracé pues de patinadora, yo siempre tirando para el deporte, de patinadora, y he llevado mis patines, y la maldad mía era pisarle los pies al muo para ver si el muo hablaba. Entonces esa era la maldad, y el tipo pues nunca me habló, pero yo sí se los pisé. Otra anécdota ya fue en bachillerato, con mi amiga Rosana Martínez, una gran amiga que yo tengo. Con ella nos decían la reina de los zapatos sucios de educación física del colegio. No había poder alguno que nosotros pudiéramos lavar los zapatos y tenerlos blancos, porque cada vez que teníamos educación física era una fila donde las hermanas nos revisaban que estuviera impecable el uniforme, blanco de pie a cabeza, y con nosotras nunca pudieron. Siempre nos sacaban de la fila y éramos el desastre de presentación para la educación física. Bueno, sanciones, ¿qué castigos se impartían? En ese entonces, pues la educación tenía unos métodos correctivos muy distintos a los de ahora. ¿Qué recuerdas sobre ese tema? Bueno, yo personalmente nunca tuve eso, pero el colegio como tal sí era muy duro. Había faltas disciplinarias, había niñas que alguna vez la encontraron fumando en un baño, y lo que hicieron las hermanas fue que automáticamente llamaron a los papás, y a esas niñas que hacían travesuras que no estaban como dentro de lo normal, las sacaban del colegio por 3 días, 4 días, y otra vez, y le ponían algo que se llama matrícula condicional, que yo creo que todavía existe, la matrícula condicional, y las dejaban ahí como en statu quo hasta que volvieran a realizar otra actividad que no fuera propia del colegio ni digna de una niña del colegio eucarístico, y la sacaban inmediatamente. Bueno, las movilizaciones en los buses del colegio, ¿cómo eran? ¿Cómo se vivía el recorrido desde la casa al colegio y viceversa? Mi infancia y mi adolescencia, y hasta que me casé, fue en el pie de la popa. Nosotros del centro, cuando yo ingreso al eucarístico al año siguiente, nos mudamos al pie de la popa, y teníamos una ruta que era la que a mi hermana y a mí nos recogía todos los días. Era uno de esos buses viejos de madera, café con blanco, era el bus, que son los colores característicos del colegio eucarístico. Entonces nos recogía, pero era un recorrido terrible, porque nos recogía a nosotros en el pie de la popa de primeras. Y yo me acuerdo que yo una vez iba con mi papá y mi mamá por lo que se llama, creo que hoy Amberes, Zaragozilla, algo, y yo le decía, yo paso por aquí. Y mi mamá me decía, ¿cómo así que tú pasas? Sí, mami, en el bus del colegio yo paso por aquí. Entonces así duré mucho tiempo, porque éramos las primeras y las últimas que nos recogían, y nos daban una vuelta terrible como hasta Zaragozilla,
y nos regresaban otra vez. Entonces, el eucarístico tenía varias rutas, tenía la que era Manga, Pie de la Popa, Bosque, Zaragozilla. Había otra ruta que era la de Boca Grande. Eran solamente esas dos rutas que manejaba el colegio como tal. Hasta que estuve como en primero de bachillerato, estuve yo en ruta del colegio. Ya cuando ya estaba más grandecita, que tenía como 12 años, yo le dije a mis papás que no, nosotros nos mareábamos y eso, y nos íbamos un grupo que tenemos todavía de amigas del Pie de la Popa, y nos íbamos caminando. Claro, eso era el berroche, porque detrás de nosotros venían los amigos de ir de regreso que nos acompañaban hasta el colegio. Bueno, los noviazgos. Los noviazgos. Bueno, en el colegio era muy complicado lo de los noviazgos en eso. Yo te puedo contar una anécdota, que yo tenía un novio y cuando estaba en el colegio, y el pelado se paraba en la reja del colegio y me gritaba y ponía fotos mías, y eso era, todo el mundo era muerto de la risa con esa historia, y las monjas me llamaban a decir, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Y ese muchacho? ¿Y qué ha pasado? ¿Y ese por qué? Entonces uno como esconder eso, pero ella estaba muy pendiente. Tenía otra amiga que también que tenía novios, y las hermanas eran encima y detrás con los papás a ver qué era lo que pasaba, que ese muchacho no era de buena procedencia, que era en esa época, entonces que por qué su hija andaba con ellos. Ella siempre, las hermanitas siempre pendientes de uno, dentro y fuera del colegio. Es más, te cuento algo, que una vez un grupo de amigas nos fuimos y nos hemos pegado una borrachera terrible, y las hermanas se enteraron. Eso fue la tragedia en el colegio, porque ¿qué iban a decir del colegio eucarístico, de las alumnas del colegio eucarístico? Entonces nosotros le explicamos a las hermanas de que nosotros no estábamos, o sea, estábamos fuera del colegio, ya teníamos como 17 años, entonces que porque ellas se metían. Entonces ellas siempre salvaguardando el colegio como tal y su reputación. Bueno, se vivieron, me imagino, situaciones de muchachas embarazadas. ¿Cuál fue la reacción de las compañeras de la institución educativa, de su directiva, de las monjas? Bueno, te cuento que yo no conocí a ninguna. Sí, la verdad es que no, yo no conocí a ninguna en el tiempo que yo estuve allá, hasta el año 87. Pues la verdad es que en el 87 era todavía había mucho tabú con respecto a eso. Pero allá no vimos eso de las niñas embarazadas en el colegio, no tuvimos que yo recuerde en este momento alguna. Muy famoso en la década de los 80 las escapadas de los estudiantes a discotecas, además de los famosos matinés bailables y las tómbolas que en muchas partes se hacían. ¿Qué recuerdo tienes sobre estos temas que he tocado? Bueno, sabes que antes en los colegios se estilaba hacer las tómbolas. Muy famosa la del colegio La Salle. A raíz de esa, en el eucarístico se instituyó la tómbola que también hacíamos para recaudar fondos y todo eso, y era la oportunidad de que los demás pudieran venir al colegio para conocer cómo eran como las instalaciones. Es que a la gente le llama mucho la atención la educación religiosa, entonces siempre querían como ingresar al colegio y meterse en salones, meterse como en los sitios prohibidos para ver qué era lo que pasaba dentro del colegio. Pues allá hubo mucha asistencia a las tómbolas del eucarístico, por cuanto el entorno y el barrio donde está ubicado el colegio, que es en el barrio Manga, hay mucha afluencia y cantidad de jóvenes entre los 16 y 17, 18 años que asistían a eso. En esa época, como decimos coloquialmente, los perrateos que se formaban cuando se encontraba un bus de un colegio de varones con un bus de un colegio de niñas era espectacular. ¿Tiene algún recuerdo sobre eso? Era una locura. Es más, ahora que dices tú, por lo menos las tómbolas de La Salle La Salle un colegio mixto. Entonces siempre a uno, como colegio solamente de niñas, le llamaba a uno la atención esa educación como era, o esa interacción entre hombres y mujeres en un colegio mixto. ¿Qué anécdota te puedo yo contar? Una vez una tómbola que hubo en el colegio La Salle, los salesianos,
que ese colegio en ese entonces era solamente masculino. Entonces uno llegaba pues con toda la ilusión y con toda la emoción de ver un sexo diferente al de uno, para poder bailar, para poder hablar, para poder conocer gente. Y las hermanas, cuando habían esas tómbolas, ellas asistían, por lo menos en la de los salesianos, ellas asistían, y pendiente siempre que era lo que uno hacía, y por más se le acercaba a uno y le decían, bueno, y como muy cerquita, siempre pendiente de sus alumnas. Muy vividos en la Cartagena de antaño los días, especialmente finales de los periodos, tanto de mitad de año como de final. Sobre todo este último, que por lo regular coincidía con la llegada de las reinas, con los eventos festivos del 11 de noviembre. Sobre esto, ¿qué recuerda? Bueno, noviembre era una época fabulosa. En el noviembre, cuando estábamos en el colegio, te hablo ya de bachillerato, coincidía con los exámenes finales. Entonces, esos exámenes finales, nosotros íbamos al colegio únicamente a realizar el examen. Uniforme, bolígrafo o lápiz, y paré de contar, era con lo que nosotros íbamos. Y encontramos ahora, porque enfrente del colegio, del costado, ahí han puesto muchos edificios y ahí son rejas, pero antes había unas casonas inmensas, y eso era un muro que era superior a la ventana de los salones de nosotros. Eso era lleno por lo menos de 50 muchachos de esquina a esquina, esperando que nosotros termináramos los exámenes para irnos a tirar buscapié. Eso sí, esa tirada de buscapié era terrible, porque las hermanas no permitían que una niña del Eucarístico estuviera en esas andanzas, pero bueno, siempre se hizo, y ellas de pronto se enteraban y siempre eludían como esos temas para no entrar como en controversia con las alumnas. Pero en las mañanas en el colegio siempre había la directora, hacía una exposición de como que lo que iba a pasar como la semana y lo que iba a pasar en el día. Entonces decían, tenemos conocimiento de niñas que han estado tirando buscapié, y empezaban ahí a dar pues sus clases de comportamiento moral de una niña del Eucarístico. Bueno, otros recuerdos, otras cosas que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera decir adicionalmente. Bueno, te cuento que hay muchas incógnitas con respecto a la educación en los colegios religiosos. Los colegios religiosos tienen algo bueno y tienen algo malo a la vez. De las cosas buenas es la educación, es la moral, es lo que a ti te lleva a que tú más adelante seas un buen ser humano para una sociedad. Lo malo es todas las niñas, siempre uno con el sexo femenino como involucrado, nunca veíamos a alguien del sexo diferente. ¿Qué te puedo decir yo como anécdota? Cada vez que salíamos del colegio a otro colegio, eso era una locura. Las hermanas, compórtense, tienen que portarse bien, porque yo no sé, uno de esa edad están como las hormonas en otro estado, y se soya uno en otro colegio a ver los pelados, a ver, más que todo eran los hombres, a ver todo eso, a ver cómo que se levantaba, por decir así. Es lo que te puedo contar, pero la vida en un colegio religioso es muy bueno, de muchos valores.